Monumental. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental que es una producción del Departamento de Noticias en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros en este primer programa de la semana. Un programa hoy muy interesante, me acompaña, invité a la ministra de Hacienda, doña Rocío Aguilar, y realmente yo celebro el timing que muchas veces tiene Matices. Y digo el timing, ¿por qué? Porque hoy justamente es un día clave para la reforma fiscal. Hoy el gobierno podría presentar ya el texto sustitutivo, si le da tiempo, una vez zanjada la negociación con otros actores políticos. Yo quiero recordarles que en la comisión donde está el texto, el gobierno de la República necesita 5 votos, hay 9 diputados, necesita 5 votos, y entonces esta conformación, y tiene solo un diputado oficialista, entonces necesita negociar con otros partidos para consensuar el texto. El PUSC, que es digamos el aliado natural durante los últimos semanas, tiene un voto también. Liberación Nacional tiene 3 votos, ahí logra los 5 y ojalá pudiera negociar todavía con más fuerzas políticas para lograr más de 5, pero con 5 ya es suficiente por lo menos para pasar el nuevo texto al plenario. Yo le agradezco a todas las personas que se suman a esta transmisión. Estamos en vivo en radio 93.5 FM, estamos en internet monumental.co.cr, estamos en CR Móvil, que es la aplicación celular. Estamos en Facebook Live, donde ya hay 60 personas con nosotros en los primeros 30 segundos. Estamos también en @monumentalcr en Twitter. Este programa lo pueden observar esta noche a través de Canal 2 y lo pueden volver a escuchar a las 9:30 a través de Monumental, la radio de Costa Rica. Iván Carranza, Mario Alberto Mora, que se suman a esta transmisión. Brondi Brenes, Valeria Susana Morales, que nos saluda desde Punta Arenas, muchas gracias. Cinia Girón. Muchas gracias de verdad. Elisa Borbón, Sonia María Núñez, que le manda saludos, doña Rocío, don Mauricio Alfaro también, que se suma, Carlos Muñoz, saludos desde Monteverde, Óscar Andrés, Heriberto Cordero desde Guapiles, Iliana Phillips, Nieves Granja. Yo esta mañana cuando anunciaba que estaba la ministra de Hacienda conmigo en Matices, les invité también a que plantearan sus temas. He intentado agruparlos, pero si alguno me quedara por fuera, pues le haré la pregunta también a doña Rocío. Ministra, bienvenida a Matices. ¿Cómo le va? Muy bien, muchísimas gracias y de nuevo por la invitación y por la oportunidad de referirnos a dónde estamos en este momento con el proyecto. Nosotros no estaríamos hoy presentando un texto sustitutivo, lo que estaríamos es discutiendo un borrador de cuál es el rendimiento que en general estaría dejando el proyecto a partir de las negociaciones que en los últimos días se han llevado a cabo. Negociaciones que definitivamente son necesarias, dado que en esa conformación que usted menciona de la comisión, pues es necesario atraer a las diferentes fuerzas políticas para lograr 2 cosas. Uno, el proyecto más equilibrado posible, la atención en la medida de lo pertinente de las diferentes preocupaciones que han manifestado los legisladores, sin que eso vaya en detrimento del proyecto, que lo vaya a debilitar de tal forma que al final del día sea una reforma cosmética. Sí, yo estoy seguro, doña Rocío, que no es ni siquiera tiene que decírmelo,
Estoy seguro que no es el proyecto que usted quiere, pero también entiendo que es un tema de viabilidad política. Efectivamente. Necesitan los votos. Y entonces han tenido que generar, usted lo evitó a lo largo de su respuesta, pero han tenido que generar concesiones. Han tenido que ceder a las exigencias de otros grupos políticos a cambio de sus votos para conseguir algo. Pero ese balance entre dar concesiones y conseguir que no sea un texto o un proyecto meramente inútil o cosmético es la tarea complicadísima a la que usted se ha encargado durante las últimas semanas. Bueno, y ese es en el proceso que en este momento nos encontramos. Creo que al final por lo menos al día de hoy, los temas que habían sido motivo de preocupación en el tema educación se redujo del 4 al 2%, se ha afinado en la medida de lo posible la norma de subcapitalización con el propósito de no renunciar a la norma. Se han ajustado en los temas del consumo de los servicios públicos, principalmente el umbral, que era de 200 kilovatios, se elevó a 280. Dentro, digamos, de las cosas que han sido motivo de negociación importante, la renta global, tal y como está previsto, pues vamos a seguir adelante con renta global. Y en la norma de subcapitalización que le mencioné, quizás es donde más negociación y discusión se ha dado en los últimos días. Si fuera de su completo agrado, si estuviera a su alcance hacer un texto a su agrado, ¿cuánto lograría ese texto recortar del déficit fiscal? Recuerde que el proyecto de fortalecimiento no solo tiene un capítulo relacionado con ingresos, sino también tiene uno relacionado con gasto, en particular la materia de empleo público, y una regla fiscal, por lo menos una regla fiscal de carácter global. Eso había generado un rendimiento aproximadamente del 4.11% sobre el Producto Interno Bruto. No es un rendimiento que se genera en un año, eso se calculó para un plazo más o menos al 2022. Hoy día, con esas modificaciones, ya el proyecto no va a generar el 4.11 que se había estimado, sino es posible que ande más cerca, números más, números menos del 3,5%. Y por eso la preocupación, no de seguir negociando, porque podemos seguir negociando, de cercenar de alguna forma el rendimiento del proyecto, es que ya nos habían advertido los organismos internacionales que el 3%, que era lo que en algún momento se estimó, ya no es suficiente para lograr estabilizar la deuda pública. Por eso es que para nosotros lograr el rendimiento, maximizar el rendimiento dentro de obviamente de lo que es viable políticamente, sigue siendo una de nuestras metas importantes. Adicionalmente, lograr llegar al segundo día de mociones. ¿Por qué? Que es el miércoles, seguramente. Que esperamos sea el 8 del 8 del 18. ¿Por qué es importante eso? Porque frente a lo que es el aumentar el nivel de confianza, el que Costa Rica siga dando pasos en la dirección correcta para una reforma fiscal es algo que se reclama de manera insistente y permanente. Es decir, ustedes tenían un proyecto, entiendo, para sus consideraciones muy fuerte, y han tenido que sacrificar una cuarta parte del hueco que pretendían cerrar, doña Rocío, a puras concesiones para que esto pase. Y yo incluso no diría que es muy fuerte. Era un proyecto que tenía un buen nivel de razonabilidad. Lo que sucede es que cuando llega el momento de las verdades, es donde se empiezan a generar de parte de diferentes grupos, por supuesto, la preocupación de lo que le puedan llegar a impactar
este conjunto de reglas. Bueno, pero me gustaría establecer esto como el primer hecho o dato que logramos extraer de la ministra de Hacienda, que es que el gobierno de la República ha cedido prácticamente en una cuarta parte su pretensión a cambio de la viabilidad política. Yo sé que no suena bonito, pero es un hecho objetivo, doña Rocío. Sí, y es posible que todavía de ese 4% no haya que hacer la concesión completa, pero más o menos ahí podríamos estar. Se pretendían 4 años lograr un rendimiento del 4,11% del Producto Interno Bruto en el proyecto original. Ahora, por las sesiones que se han generado, es de 3,5% del PIB. Arriba del 3,5%, pero sí se ha... Para 2022. Sí, acumulado al 2022. Quisiera, gracias Chirita, que ya nos trajo el café esa tarde, gracias. Aquí el detalle, doña Rocío, es que me encantaría conocer las concesiones y quién pidió las concesiones. Permítame guiar por grupo político. Esta mañana le pregunté al Partido Unidad Social Cristiana qué es lo que ustedes piden a cambio del sí. Y entonces me dijeron, en lo específico, reactivación económica, entre otras cosas, pero lo que nos interesa es la reactivación económica. Yo creo que la reactivación económica es algo que nos interesa a todos, digamos a todas las fracciones en general y principalmente al Ejecutivo. Y la razón por la que eso es de un enorme interés es que nuestro sistema tributario es un sistema que va directamente atado al ciclo económico. De hecho, parte de las complejidades de este año 2018 van a radicar en que los ingresos estimados tributarios para el periodo van a estar muy por debajo de lo que originalmente se había considerado. De hecho, en este momento se está concluyendo una reestimación de los ingresos que va a ser necesario contar con ella para poder hacer un presupuesto extraordinario que considere esa reducción de ingresos. Bueno, con eso que me acaba de decir, me acaba de obligar a brincar una parte de la entrevista a la que después tomaré, pero quisiera navegar despacio en eso que me acaba de decir. Acabamos, y aquí me estoy incluyendo en el Estado costarricense, acabamos de encontrar un hueco de 600.000 millones de colones del gobierno del presidente Solís, que no se había generado el presupuesto para pagar bonos que se vencían este año. Ante esta situación, el gobierno de la República actual tuvo que generar un presupuesto extraordinario, mandarlo a la Asamblea Legislativa con el desgaste político que esto significa en medio de la negociación fiscal. Lo que usted me acaba de decir es que vamos a generar otro presupuesto extraordinario por otro hueco que existe, esta vez ya no, porque no se presupuestó, sino porque se presupuestó, digamos, mal, pero no de manera propia, se presupuestó mal los ingresos tributarios, se calcularon mal los ingresos que vamos a tener en 2018. Yo no voy a decir que se calcularon mal. De hecho, recuerde que para poder considerar ingresos dentro del presupuesto hay una certificación externa que proviene de la Contraloría. ¿Qué es lo que ha sucedido en este año 2018? Que el crecimiento de la economía ha estado por debajo de lo que se consideró posiblemente en junio, julio del año anterior cuando se hizo el presupuesto. En particular, de las partidas que han generado, digamos, un mayor déficit, provienen de la importación de vehículos nuevos. Se está importando menos carros nuevos. Se está importando menos carros nuevos porque hay definitivamente una menor demanda. Los consumidores pueden estar ya preocupados de qué vaya a pasar con las tasas de interés, el crédito en general está desacelerado. Entonces, ese conjunto de elementos hace que efectivamente la realidad de los ingresos esté por debajo de lo presupuestado. ¿De qué tamaño es el hueco a esta altura? El hueco del primer semestre, porque vamos a ver cómo se termina comportando. Hace unos días el Central hablaba de una mayor reactivación, pero podría rondar los 140.000 millones de colones, 140, 150.000 millones. Si hiciéramos simplemente multiplicado eso por 2, esto nos pondría más o menos en 300.000 millones de colones. Esa cifra
es parte de lo que en este momento se está reestimando a partir de lo que ha sido el comportamiento de los diferentes renglones de impuestos, de ventas, utilidades, etcétera. Bueno, parte de la primicia que me está brindando esta tarde, doña Rocío, si me lo permite, es que el gobierno de la República, a menos de que ocurra un milagro, va a tener que generar un nuevo presupuesto extraordinario de al menos, y aquí digo al menos por la reconsideración, 250.000 millones de colones. Sí, vamos a ver si efectivamente la reactivación o el nivel de mayor crecimiento que habla el Banco Central en sus recientes informes, efectivamente se convierten en una buena noticia para los impuestos, pero eso lo sabremos ya en los próximos días. No va a duplicar. Y no todas las actividades que muestran ese nivel de crecimiento son actividades que están grabadas. Ok, entonces permítame indicar entonces que necesariamente es un hecho, el gobierno de la República va a tener que presentar otro presupuesto extraordinario porque los ingresos previstos para 2018 no se alcanzaron. Sí, y el monto final no solo va a depender de la reestimación, sino de la ejecución real de los gastos, que usted recordará que el nivel de ejecución de gastos normalmente está por debajo del presupuesto en el orden del 5 al 10%, y además las medidas de contención que ya se tomaron y que están en marcha van a generar todavía una reducción mayor. Entonces el neto no es algo que en este momento le pueda estimar, pero va a ser necesario, el buscar, el llevar ese presupuesto. Claro, pero vea qué panorama más complicado. O sea, tenemos un presupuesto ordinario de este año 2018 que lo hizo el gobierno del presidente Solís. Dejó un hueco de 600.000 millones de colones que no había contemplado el pago de bonos que se vencían este año. Entonces el gobierno ha tenido que presentar un presupuesto extraordinario de 600.000 millones. Es como que usted presupueste lo que usted va a gastar el otro año en su casa y no tome en consideración que se le vence una deuda que tiene que empezar a pagar en junio, agosto. Una de las cuotas de los préstamos, okay, si fuera ese mismo ejemplo. Que usted no lo considere. Y entonces se le olvidó presupuestarlo, entonces tiene que ir a ver cómo busca esa plata. Pero no solo eso, sino que doña Rocío nos está contando esta tarde que además van a tener que mandar otro presupuesto extraordinario porque hubo se calculó o se reajustó hacia la baja la recaudación que se tenía previsto para 2018, producto de una ralentización en la actividad económica. Así es. Y en el presupuesto, nada más por un asunto de claridad, la premisa con la que se desarrolló el presupuesto del 2018, tal vez para no usar de que se olvidó o no, la premisa que se utilizó en el presupuesto del 2018 fue una cantidad de canjes, que me parece que en eso es donde se incurrió en lo que sería un riesgo de refinanciamiento que en la práctica no se dio. Bueno, vamos a ver, permítame en términos poco económicos replantearlo, y usted me dice se lo estoy replanteando bien. Ese presupuesto de 2018 estaba sujeto a un montón de quizás. Como están la mayoría de los presupuestos, bajo ciertas premisas de pero crecimiento. Pero es que uno puede tenerlo muy positivo, sí. ¿no, doña? No, nada más, me parece que sí fue, voy a usar la palabra un tanto alegre, el haber considerado un volumen de canjes que en la práctica no se han dado. Más o menos habían canjes por 300.000 millones y lo que en la práctica se logró fueron 88.000 millones. Agregando, eso no es alegre, es irresponsable. Agregando a esto, la deuda del Banco de Crédito Agrícola de Cartago, de 130.000 millones de colones, donde Hacienda hoy es el acreedor principal del Banco de Crédito Agrícola de Cartago, dado que hizo inversiones en el banco durante el año 2017, que ante la decisión del Consejo del CONACYT de efectivamente determinar la inviabilidad, no hizo posible que Hacienda recuperara o refinanciara esa suma. Entonces se nos están juntando un conjunto de cosas, estimaciones basadas en canjes,
digamos, más allá de lo que pareciera era posible. Muy a la ligera. Alegres. Segundo, el tema del Banco de Crédito Agrícola de Cartago. Tercero, efectivamente la ralentización de nuestra economía y su incidencia en los ingresos. Pero la suma de todas estas cosas, que yo creo que es importante que de alguna forma señalar, nosotros estamos realmente muy cerca de que si no se cuenta con esos ingresos adicionales, si no se cuenta con la confianza en los mercados de una reforma fiscal, esto que estamos viendo no son ni más ni menos que signos de parte de lo que podría eventualmente implicar una crisis. Doña Rocío, le compro todas como signos de los tiempos, digamos, y de la complejidad que tenemos, excepto el cálculo alegre y alegre porque usted lo usó, de los canjes, porque es que usted me dijo, ¿cuánto era la proyección de canjes? El de canjes como 300 mil millones. Ok, 300 mil millones. ¿Y cuánto fue en la vida real? En la práctica, a la fecha, lo que hay son 88 mil millones. Ok, ni la mitad, tenemos como un 30%. Así es. ¿Usted cree que fue una irresponsabilidad plantear esos canjes? Me parece plantearlo con un alto riesgo de refinanciamiento, y el riesgo se materializó. ¿Fue irresponsable? Por lo menos no fue responsable. Yo entiendo en el aprieto que la estoy poniendo, pero también entiendo con quién estoy hablando. No lo quiero plantear como que no le estoy atendiendo. Creo que le estoy diciendo, me parece que fue alegre considerar que se iban a hacer canjes por 300 mil millones, aunque en años anteriores se habían hecho canjes por sumas mayores. Ya a finales del 2017, el panorama, o ya el 2017, planteaba un panorama estrecho. Lo que sí me llama la atención de todo esto, además, es que esta información estaba en el presupuesto. El presupuesto del año 2018 se autorizó con una reducción del servicio de la deuda del 13%. O sea, esto sí me llama a mí la atención. O sea, que los diputados ni siquiera la vieron pasar. Yo no sé, creo que debió posiblemente ser más acucioso el análisis de por qué, si la deuda viene creciendo, el servicio de la deuda iba a mostrar un decrecimiento del 13%. Bueno, puede ser porque los diputados no entendieron. Yo creo que ahora van a tenerlo muy claro, con el presupuesto que llegue. Seguramente, pero así de clara como me está hablando, y en los términos en que me los puso, entonces no fue responsable plantear esa estimación de canje del gobierno del presidente Solís, pero tampoco fue responsable de los diputados de la República en ese momento aprobar el presupuesto con esa contradicción enorme. O sea, yo no sé nada de economía, doña Rocío, pero... a mí me llama la atención. Yo no participé de ese proceso de discusión, ¿sí? Pero me llama la atención que, viendo cómo la deuda iba creciendo, tal vez eso no fuera una variable que se cuestionara, digamos, que se cuestionara más si eso era posible o no. Por supuesto, para el presupuesto del año que viene, nos está presupuestando canjes, vamos a tener que afinar muy bien el lápiz, porque el presupuesto se presenta el 1 de septiembre y todavía falta de cubrir el resto del año en cuanto a las captaciones que haya que hacer. Entonces vamos a tener que afinar bien el lápiz para que no se repita, digamos, una situación como esta, porque no se sabe cuál va a ser la composición de las captaciones que se hagan después del 1 de septiembre que se plantea el presupuesto. Yo dije el viernes pasado, el 3 de agosto, que me parecía, y se lo reitero, pese a la diferencia esa de que yo le planteo si es una irresponsabilidad, y usted me dice que por lo menos no es responsable, que yo dije que usted había sido mucho más clara que el presidente Alvarado a la hora de referirse a esto. De hecho, Fede Cruz, nuestra jefa de información, me acaba de contar que la diputada Franji Nicolás presentó una moción hoy para que el expresidente de Solís comparezca ante la Asamblea Legislativa a decir por qué dejó ese hueco,
o en los términos suyos, perdón, yo no sé, porque hizo esos cálculos su gobierno tan alegres de canje que, que a todas luces... Optimistas. No, pero es que una cosa es ser optimista y otra cosa es ser irresponsable. O sea, cuando ayer yo fui al partido de la Liga Cartago, y entonces antes del partido me dijeron, ¿cuánto queda el partido? Y yo dije, 2-1 gana Cartago. Eso es ser optimista. ¿Y cómo quedó? 3-2 ganó la Liga. Pero si yo hubiera dicho que Cartago le iba a hacer 15 goles a la Liga, es más, doña Lucía, pongámoslo en las mismas proporciones. Apenas se ha logrado un 30% de la recaudación de lo canjeado. Si yo hubiera dicho que Cartago iba a ganar 6-0. Si me lo pasa a términos futbolísticos, yo creo que hasta aquí llega la conversación, porque no es un campo, ¿cómo se llama? Podríamos establecer la última pregunta respecto a ese hueco de los 600 mil millones. Yo entiendo que eviten, no solo ustedes, sino en temas generales, el gobierno ser tan duros con el expresidente Solís, pero me parece que fue irresponsable su gobierno en el cálculo del presupuesto 2018. Vamos a ver, eso ya es un hecho, y lo que a mí me correspondía, pues independientemente de todo, era por un asunto de transparencia, por un asunto de seriedad frente a los mismos diputados que están estudiando una reforma fiscal, pues llevarlo. No podía ser de otra manera. No me iba a esperar a que pasaran estos días de agosto. Me parece que era la responsabilidad de Hacienda y mi responsabilidad con un conjunto de diputados con los cuales estamos llevando una negociación lo más, ¿cómo se llama?, transparente posible. Ok, hemos logrado establecer varios datos hoy en 30 minutos de entrevista. Realmente está muy rica la entrevista porque logramos establecer cómo el gobierno ha cedido en su pretensión de recaudar de un rendimiento del 4,11% del PIB en su proyecto original a un poquito más de 3.5 con el fin esperamos que lleguemos ahí, sí, de que sea viable. Esa es una de las cosas. La otra de las cosas que nos ha confirmado doña Rocío hoy es que van a tener que presentar un segundo presupuesto extraordinario con el fin de alcanzar los ingresos que se habían calculado con un crecimiento económico que está un poquito lejano a lo que tenemos en la realidad. Y entonces yo quisiera pasar a conocer el tema de las negociaciones, doña Lucía. Le contaba que el PUSC nos había dicho que era reactivación. Correcto. ¿Verdad? Sin embargo, yo les pregunto en específico qué significa reactivación y son muy generales. Simplemente nos piden medidas para la reactivación. Entonces, a usted que es más específica, yo quiero preguntarle, ¿qué del proyecto que se está preparando el borrador incluye propuestas del PUSC? Vamos a ver, en particular el proyecto no tiene un capítulo de reactivación. El tema de reactivación es un área que se está trabajando desde el Poder Ejecutivo y en los próximos días se plantearán una serie de medidas tendientes efectivamente a la reactivación. Por ejemplo, usted vio esta semana pasada, creo que fue, que la Caja generó una nueva, vamos a poner categoría para la cotización para ciertos tamaños de empresa. Bueno, eso son temas que contribuyen a la reactivación, definitivamente. Lo que se logre avanzar en los proyectos de infraestructura y que podamos salir de toda la tramitología que todavía en algunos hay pendientes. Ya hay proyectos que van a iniciar en el corto plazo. La tercera área que puede contribuir a reactivación es el tema de trámites y en particular de SETENA. Ambas áreas están trabajando de manera, ¿cómo se llama?, agresiva, diría yo, para poder contribuir con esos temas a que efectivamente los proyectos puedan avanzar más rápidamente. Y me parece que hay decisiones de inversión, pues se encuentra uno con las personas y se lo mencionan, que están a la espera de la reforma fiscal. Nosotros es que este año, y tal vez aquí no estoy justificando nada, pero un proceso electoral que se tomó un poco más de tiempo que lo que originalmente se previó. Nosotros tenemos una decisión, fue en abril, ¿verdad?, más o menos, no en febrero como normalmente sucede, más los temas de una reforma fiscal que están pendientes, son temas que generan algún nivel de incertidumbre en el medio que hace que la toma de decisiones de inversión
se posponga. Yo creo definitivamente que la aprobación del proyecto, del proyecto de fortalecimiento de este expediente, la simple aprobación, vea que no estoy hablando todavía de la recaudación, va a generar en los mercados en general una visión muchísimo más optimista que la que se tiene hoy día. ¿Por qué? Porque a la par del problema fiscal que tenemos, este país tiene otra serie de elementos que son muy positivos, que ha permitido durante muchos años contar con un buen nivel de inversión extranjera, y que uno esperaría que pasar esta larga discusión sobre la reforma nos vuelva a poner de vuelta en la mira para continuar profundizar los temas de inversión. Permítame, en lo muy práctico, doña Rocío, preguntarle si hoy siente usted en la negociación de ese borrador del plan fiscal que cuentan entonces que han cedido lo suficiente para contar con el voto del PUSC en la Comisión Legislativa. Yo diría que en general hemos logrado a todas las fracciones, no a una en particular, para todas hacer concesiones que permitan, el mayor apoyo posible sin un detrimento grande en el proyecto. A esta hora no se han cerrado y en eso estamos en 24 horas, ¿verdad? Esperamos tener un borrador el día de hoy que podamos comentar con los con los jefes de fracción para poner el estado, de la situación, y evaluar si efectivamente ese texto sustitutivo puede, con un alto nivel de probabilidad, ¿verdad? No con certeza, eso hasta que no se dé no lo podemos decir, con un alto nivel de probabilidad. Doña Rocío. No, yo soy, ¿cómo se llama? Alguien práctico. Con un nivel alto de probabilidad, contar con la aprobación de esa moción, entendiendo que no es tampoco el proyecto definitivo, porque el día que se inicie el segundo día de mociones no es para que entre solo el texto de Hacienda. Ahí continuará la posibilidad de que se agreguen otras mociones y ya corresponderá a los legisladores tomar la decisión de cuáles de esas vayan o no a avalar. Ok, en medio de esa respuesta que me acaba de dar, la sentí positiva a tener el voto del PUSC en esa comisión a la moción que presenta el gobierno de la República. Yo no diría, ¿cómo se llama? Esa respuesta la puede dar mejor el PUSC que la puedo dar yo. Yo creo que por lo menos al nivel de negociación que está el día de hoy, cuenta con una probabilidad de que así sea. ¿Se dieron en todo lo que quería el PUSC? En particular, vamos a ver, no recuerdo cada uno de los temas, claro. pero yo diría que, por ejemplo, en el tema de reactivación, para usar ese concepto, no es algo que podamos llevar al proyecto. Ellos lo que quieren es que en los siguientes días esté el plan y ese plan se les va a presentar. En el resto de temas puntuales, no recuerdo cuál sea del PUSC, pero por supuesto yo diría que se han hecho al PUSC y al resto de los partidos diferentes, concesiones. Vamos al resto de los partidos. Liberación Nacional. Yo le pedí hoy a Liberación Nacional que por favor me dijera qué pedía. Okay. Y entonces me mandaron una hoja actualizado al 31 de julio de 2018. Y eso es largo plazo ya hoy. Exactamente, ese es el problema que tengo. Eso era lo que le iba a plantear, porque entiendo que el viernes presentaron una hoja, no presentamos un documento, con sus propuestas, porque en la que me enviaron, dice... Repasemos esa, tal vez es más... la que le enviaron. Ok, porque me dicen aquí, tarifa de 2% para medicamentos y educación, eso ya está ya se cedió. Ya se cedió en eso. Toda la línea de producción de la canasta básica al 2%. Estamos todavía ahí, porque ahí está el tema del sector agrícola, que es otra de las patas importantes en esta negociación. Eso está a la mitad cedido, todavía están negociándolo.
digamos, está terminándose ese proceso. Ok, porque la otra parte era esa, mantener la tarifa 2% para insumos y materia prima del sector agropecuario, exonerar para las primas de riesgos del trabajo, agropecuarios y vivienda de interés social. Yo creo que eso ya vamos a ver, aquí hay varias cosas de esas sobre las que ya se avanzó. Sí. Hay un punto que yo no me sé los artículos, entonces es muy complicado para mí, pero dice eliminar las referencias a los préstamos en el 2.2b y en el 13 párrafo 2 para evitar confusiones de la ley. Ese es un tema que tiene que ver con un tema de exoneración, digamos, y que era necesario hacer referencia al préstamo para poder determinar cuál iba a ser el monto final exonerado, pero más un asunto de redacción que ya se corrigió. ¿Y digamos. las municipalidades exoneradas? Eso ya se corrigió, ya se cedió para usar la palabra correcta. Exonerar las municipalidades, ¿verdad? No era un problema de redacción, era un problema de intención. Vamos a ver, aquí básicamente, nada más es un tema más de transparencia, porque en realidad que las municipalidades paguen el IVA y el resto del sector público tiene que ver con un tema de transparencia de cuál es realmente nuestro gasto tributario, porque no es que me va a generar un ingreso, igual me genera un ingreso y un gasto, pero en el caso de las municipalidades, y eso yo diría que fue la petición generalizada, municipalidades y la Caja Costarricense del Seguro Social por ley constitutiva, entonces se eliminó el IVA. O sea, eso podemos ponerle listo. En renta, es que vienen varios puntos, pero bueno, exoneraciones de zonas francas. Eso no se está tocando en las zonas francas. Ok, está con la pizarra en hoja que me mandaron. Mutuales con tarifa reducida del 7%. Mutuales, nosotros ahí seguimos con el 15%. Ok, eso no se cedió. Eso no se ha cedido. ¿Y eso podría ser una piedra en el zapato para conseguir los 3 votos de liberación? Vamos, eso es un tema que habrá que terminar de negociar. Ustedes le mantienen a las mutuales 14%. Es el 15%. El 15%. Sí, señor. Ok. Ellos quieren liberación, me refiero, que se baje al 7%. Correcto, que es como estuvo. Tal vez aquí uno no debe olvidar que aquí había un proyecto con un determinado rendimiento. Cuando a mí me interpelan en la asamblea, parte de los reclamos es que el proyecto no era suficiente. Como el proyecto no era suficiente, yo me di a la tarea de agregar sobre todo áreas de la economía nacional que han estado exentas, como es el sector cooperativo, como son las rentas pasivas del Banco Popular, mutuales, cooperativas, entre otros. Agregamos renta global, arreglamos la norma, todo lo vinculado a normas de subcapitalización, y entonces ahí fuimos construyendo un proyecto con un rendimiento superior. Ahora pues estamos en el proceso, digamos, inverso de hacerle los ajustes para lograr la viabilidad política. Empleo público. En empleo público. Liberación estaba pidiendo 68 años y aclarar vigencia del derecho a 12. Ahí no ha habido ningún cambio, siempre estuvo en 8, es un asunto de redacción, y ya la redacción se perfeccionó para que no quepa ninguna duda. Ok, aclarar cómo se calcula el monto nominal de la anualidad en la primera vez, luego de esta ley. El monto de la anualidad es el salario base por el porcentaje que corresponda, eso da un monto nominal absoluto, y así es una multiplicación y ahí queda pues el monto absoluto. ¿La norma que obligue a renegociar las convenciones colectivas? Eso ya existe, la obligación, y entonces lo que Liberación ha planteado es que además se incorpore de manera redundante en el proyecto. Déjeme tocar puntos complicados. En regla fiscal, mantener entre las derogatorias de los destinos específicos la transferencia a las universidades. No es, vamos a ver, eso es impuestos de renta que han tenido, o sea, que tienen como destino específico las universidades, en el caso de, sobre todo, de regionalización. Eso estuvo en el proyecto, se sacó del proyecto y ahora se volvió a incorporar. La semana pasada
vamos a ponerlo así, volvieron las universidades a insistir sobre ese tema, así que no se va a cambiar. Y finalmente, doña Rocío, y este tema también es complicado, incluir expresamente el INA en el cálculo del 8% para... No, ninguna ha publicado, ya está. Ah, pero usted no. No, digo, bueno. Para las universidades. Bueno, digo. ¿Ya está? Ya está, sí. Digo, es que yo no sé qué es. ¿Usted confía, pese a lo que no se ha negociado aún, que con estas sesiones que se hicieron de ceder, obtengan los votos de liberación? ¿Le parece razonable? Yo esperaría que obtengamos los votos de la mayor parte de las fracciones. Esto no solo es de liberación, me parece que en la medida en que haya pues un mayor consenso, es un proyecto que podrá tener mayor viabilidad, sobre todo no por nuestro texto, sino por lo que pueda suceder con las mociones adicionales, que las mociones adicionales representen, digamos, un mayor riesgo de deterioro. Esas son las que le dan temor. A mí, en lo personal, ¿sí? Porque esas no están bajo control nuestro, claro, ¿verdad? Porque son mociones que pueden provenir. O sea, mañana se podría presentar cualquier moción. Mañana, digamos, el día miércoles, asumiendo que el segundo día sea el miércoles 8 del 8 del 18, asumiendo que sea ese día, nosotros tenemos, vamos a la palabra, comillas, control de esa moción, de la moción de texto sustitutivo. Claro, la que ustedes están preparando. Eso es, pero no de lo que pueda provenir adicionalmente. Entonces, digamos, si bien es claro que para lograr que esa moción sea aprobada, se requiere de ese consenso, eso no garantiza que se vaya a hacer el proyecto final. ¿Cuántos diputados de Restauración Nacional hay en esa comisión? Creo que son 2. Bueno, aunque sí hay 2. Sí, creo que son 2. Entonces, doña Rocío, lo que significa además es, por ejemplo, que si Liberación y Restauración se ponen de acuerdo para aprobar una moción, porque son 9 diputados los de la comisión, podrían aprobarla sin el control del Ejecutivo. O sea, hoy día, en general, así es que nosotros solo tienen 1-1-1, pero... Sí, pero digamos, depende cuántos 1-1 también se sumen a esto. Recordemos que en esa comisión están los 3 de Liberación, Frente Amplio, que tiene un representante, el PIN, espero no equivocarme, el PAC 1, el PUSC 1, nos faltó uno. Nos faltan 2, hay los 2 de Restauración, sí, serían. Entonces, está. sí, creo que son 9. así. Sí. Ok, vamos a Restauración Nacional. Que yo entiendo respecto a sus voceros que lo que ellos están pidiendo es desgravar la canasta básica. Correcto. Ustedes tienen un 2% en la canasta básica, ellos dicen no apoyamos esto a menos de que desgraven, quiten el impuesto a la canasta básica. Nosotros este tema lo hemos efectivamente discutido de manera amplia con Restauración, en el sentido de que es muy loable, me parece, la petición de ellos en cuanto a la canasta básica de los 2 primeros deciles. Pero el tema aquí no es que yo voy a dejar en 0 la canasta básica de los 2 primeros deciles, sino de todos los deciles, ¿verdad? Yo no puedo decir es 0 en esos 2. Entonces, realmente, a quien estamos al final del día beneficiando, si bien, obviamente, a esos 2 deciles, fundamentalmente lo estamos haciendo con el resto de los deciles. Hoy día el IVA va a ser fundamentalmente o va a contribuir los deciles del 7 al 10, los que más donde ganan, se concentra básicamente el IVA, y no solo en IVA, en renta. Eso hace que sea una reforma, yo diría, bastante progresiva. Nunca se va a lograr la totalidad de la progresividad porque tenemos estos primeros segmentos a los cuales se está grabando. Lo que consideramos en algún momento, y así lo planteamos a Restauración, era la posibilidad de generar programas de apoyo para esos 2 deciles que de alguna manera le reviertan, digamos, la contribución que están haciendo. Por cada punto porcentual de canasta básica, que significan poco más de 30,000 millones,
haciendo programas por 2.600 millones de colones, es posible mitigar ese efecto. ¿Me explico? Entonces, no tiene sentido renunciar a todos los 33 mil millones de cada punto, cuando uno puede solventar lo que es la preocupación válida del impacto en los dos primeros deciles. Vamos a ver, entonces, los dos primeros deciles es la gente que gana menos, ¿verdad? De todas. Usted lo que le está diciendo, a ver si le entendí bien, doña Rocío, a Restauración Nacional es, vean, así como Randall, que está en el decil 1 y es pobre, se le va a exonerar la canasta básica, puede llegar Mauricio, que es mi segundo nombre, pues eso me hizo de ejemplo, Mauricio, que está en el decil 8, que es uno de los que más gana, a comprar exactamente lo mismo. Así es. Y le vamos a quitar el impuesto a los dos, a Randall, que es pobre, y a Mauricio, que es rico. Así es. Okay. Cuando lo lógico es que los que efectivamente más capacidad tienen puedan aportar. Okay. Y lo que se recaude pueda contribuir a que Randall, a través de ciertos programas sociales, se le pueda mitigar el impacto a la canasta. Hablemos de eso, de mitigar el impacto. Ok. La propuesta del gobierno es mantengámoslo en 2, pero yo le prometo que le devuelvo a los dos primeros deciles lo que pagaron en canasta básica. Pero cuando digo devolver, no me refiero a que a Randall le van a depositar en la tarjeta de débito esta plata, sino cómo se devuelve a la gente más pobre lo que pagaron de impuestos. Así es, a través de programas que normalmente es el IMAS el que los va a administrar, se puede hacer la devolución. Digamos, no es una devolución individualizada. Para hacer una devolución individualizada habría que plantear un IVA mayor, que tampoco fue algo que prosperó. Entonces mantenemos el 2% en canasta básica y la posibilidad de plantear los programas de mitigación para los dos primeros deciles. Ok, ¿usted con esto estará contenta? Es una pregunta para Restauración, pero quiero preguntarle su opinión. ¿Con esto estará contento ya Restauración? Yo creo que esa respuesta le corresponde a Restauración. Ok, quisiera hacer una pregunta de alguien que nos está enviando por aquí, pero antes, para entender la pregunta, quisiera establecer parte de lo que nos ha dicho doña Rocío esta tarde. Una de las cosas es que a la hora de ceder, con el fin de hacer políticamente viable el proyecto del gobierno, se ha disminuido de 4,11% la expectativa. Sí, voy a buscarle la cifra exacta. Bueno, 4.1, ahí por 4.1 el Producto Interno Bruto de rendimiento a 3,5, un poquito más. Siempre hago la salvedad porque yo vi que me hizo los ojos. El 4.11 había sido, por aquello de la precisión en esto, adelante, había sido revisado por el Fondo Monetario y el BID y había sido ajustado a 3.97. Ok. ¿Verdad? Digamos 4. Ok, entonces permítame cambiarlo para la redacción de mi título periodístico para no cometer inexactitudes. Y yo creo que le va a gustar menos, pero bueno. El gobierno renunció a una cuarta parte del rendimiento a cambio de volver políticamente viable su proyecto. Segundo, doña Rocío nos ha contado esta tarde que además del proyecto que ya se presentó de presupuesto extraordinario para tapar cálculo muy alegre que hizo la administración Solís Rivera respecto a los canjes, que fue de 600 mil millones de colones, va a tener que presentar otro el gobierno, que con el cálculo del primer semestre será superior indiscutiblemente a los 140 mil millones de colones, para subsanar el cálculo que había hecho la administración anterior respecto a la recaudación de este año. El motivo que nos explica doña Rocío es porque la economía no creció tanto como se había calculado en ese momento y por tanto se han recaudado menos impuestos. Es correcto. La tercera parte es que hoy, si les da tiempo, estarían presentando un borrador de texto después de las concesiones y la negociación que se le ha hecho a otras fuerzas políticas. Entre las particulares que a mí me parecen es disminuir de 4 a 2 el gravamen a salud y educación, mantener en 2% la canasta básica. No se ha logrado establecer una negociación, el gobierno insiste en mantenerle 15% a las mutuales. Liberación Nacional, por ejemplo, pide que se le rebaje a 7%. Y en el caso de Restauración Nacional, que ellos han pedido que se desgrave la canasta básica, que no tenga impuesto, entonces el gobierno le está planteando, bueno, se la gravo con el 2%, pero establezco programas sociales de donde les devuelvo ese impuesto que están pagando. Le decía
que iba a hacer este repaso para hacerle una consulta en lo particular. Es que don Eli Feinstein, que es un economista, muy saludos a don Eli, un abrazo a don Eli, que nos reportó aquí sintonía, dice: Randall pregunta, si Hacienda no es capaz de proyectar ingresos correctamente de un año a otro, ¿por qué habremos de creer que la proyección del primer proyecto, 4, sí, con paquete fiscal a 2022 sea certero? ¿Estas cifras no son acaso en exceso optimistas, voy a incluirle yo, alegres y poco confiables, doña Rocío? Por eso tal vez hice la aclaración que habían sido revisadas por terceros, que fue el Fondo Monetario y el BID. Porque uno de los temas que había sido también motivo de preocupación de los legisladores es si ese rendimiento era o no alcanzable. Entonces, para don Eli en particular, números más, números menos, eso fue verificado. Los ajustes más importantes que hizo el fondo, en algunos casos calculó que lo que habíamos presupuestado nosotros que se iba a ahorrar en empleo público, ellos consideraron que podía ser algo superior, y en el caso de ingresos, lo que hicieron fue ajustes básicamente por potencial evasión. Entonces, no es solo la cifra del Ministerio de Hacienda, digamos, para alegre o no, es una cifra que ha sido debidamente, y está bueno el adjetivo, que ha sido verificada. El segundo punto, yo diría que tampoco fue una estimación que hizo únicamente el Ministerio de Hacienda. Recordemos que en materia de ingresos se requiere que la Contraloría General de la República certifique los ingresos del presupuesto. Y yo no creo que haya habido un error de tal calibre, sino que básicamente la desaceleración fue mayor que la que había en el programa, de hecho, el programa macroeconómico. Por eso es que ahora en el mes de julio el Banco Central hace un ajuste hacia la baja en términos de crecimiento. Doña Rocío, Melvin Matarrita es un oyente que está en Facebook Live a esta hora y dice su comentario: qué utopía que se va a devolver a los pobres el impuesto. Yo entiendo que este tema es fundamental para mucha gente. Este tema yo no diría que es una utopía. Costa Rica y en el presupuesto de la República hay un buen porcentaje que está destinado a programas sociales. O sea, no es que es la primera vez que vamos a hacer algo en la parte de programas sociales. Y parte de los grandes retos que nosotros hemos planteado es cómo ir logrando una estabilización de la deuda sin renunciar a los programas sociales que hoy día se están llevando adelante. O sea, no es una novedad. Me parece que Costa Rica invierte buena plata en programas sociales. Yo lo que quisiera determinar, pero es desde el punto de vista del relato, o sea, de lo que la gente siente es, ese Randall que yo le puse de ejemplo de los Osiris Unidos, a la hora de que el gobierno de la República le dice: vea Randall, por favor, yo sé que usted la está pasando mal, pero necesitamos medidas que se le van a devolver después, pero a lo colectivo. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese Randall comprenda que esas medidas colectivas van también para él? Porque es que, doña Rocío, lo ve muy lejano. Es que es diferente decirle: vamos a depositar, que a todos les vamos a depositar. Yo creo que aquí hay dos cosas importantes. Uno, efectivamente, este país tiene programas sociales hoy día, que siempre habrá que perfeccionarlos para evitar lo que se llaman las erosiones de esos programas, sí, pero se cuenta con los programas. Lo segundo que a mí más me preocupa, por supuesto, es, bueno, ¿qué pasa si no tenemos proyecto y no da ese rendimiento? El Randall del cual estamos hablando la va a pasar muchísimo peor, digamos, ante una situación de ausencia de proyecto, que me parece el tema más importante. Es que aquí no hay una opción buena sin proyecto. No existe. No hay opción sin proyecto. O sea, no hay una, siempre hay una, que va a ser una crisis que automáticamente haga todos los ajustes. No, hablo de una buena opción sin proyecto. Porque Randall, ¿y cuál fue el nombre segundo suyo? Mauricio. Randall y Mauricio la van a pasar mal sin la reforma. Mucho peor, digamos, va a resultar para Randall que para Mauricio. Bueno, entonces,
Esa es, me parece, uno de los temas más importantes. El país requiere devolver la confianza porque ha logrado dar un avance en la dirección correcta con una reforma. Y la obligación desde el Ejecutivo de ser responsable con la reforma. Y esa responsabilidad con la reforma está en buena medida apalancada con el capítulo de regla fiscal que trae el proyecto. Pero además, doña Rocío, es complicado convencer a la gente. Digamos, aquí hay gente ya, después de que usted dijo lo de devolver las platas a los deciles más pobres, que dice, o sea, los ricos trabajadores sostengamos a los refugiados y a extranjeros a través del IMAS. Dice Víctor García, programas sociales, porque hay un montón de duplicidades, muertos, gente que no la ocupa. Vamos a ver, yo no, todas esas cosas tenemos que arreglarlas y tenemos que corregirlas, pero no vamos simplemente a decir, como con esos comentarios no hay una devolución. Me parece que hay una responsabilidad desde el Ejecutivo en continuar profundizando en esos programas, haciéndolos cada vez mejor, de tal manera que le lleguen a quien efectivamente lo necesita. En estos días se está poniendo en operación, me parece que ya salió una especie de pago a través de una cuenta única que va a tener cada persona. Eso es una perfecta fuente para evitar que Randall reciba 2 y 3 programas. ¿Por qué? Porque lo voy a poder capturar. A Randall no, a la información. Dichosamente, ya iba a escaparme yo en la pausa comercial. Doña Rocío, le quiero preguntar directamente, ¿negociaron ustedes con Restauración Nacional la exención de las iglesias? No fue una petición que ellos hicieran en esta negociación. ¿Y por qué la incluyeron? Porque había sido uno de los temas que habían empezado a salir en el medio, pero no porque fue una petición especial. ¿Restauración no la llevó? No la llevó. ¿Recuerda quién la llevó? No, digo, había sido de los temas que empiezan en general. Y en el medio de la discusión nosotros dijimos, bueno, ¿cuál es la relación costo-beneficio de esto? Si esto va a contribuir o no, pero no hubo de parte de Restauración hacia, digamos, los directores de Hacienda o la ministra. Queda claro, Restauración Nacional no pidió la exención. Lo pidió Restauración. Sí. Ok, ¿y por qué seccionar las iglesias? Todas, porque están todas. Ya sí, pero ¿por qué? Digo, ¿cuál es el criterio para decir seccionar a las iglesias? Sinceramente no sé dónde nació ese criterio, pero puede ser una buena fuente. No le diga a una ministra que le están cercenando el proyecto, no le dé ideas. ¿A usted le parece? No, a mí no me parece. Si el proyecto fuera suyo, que no es suyo, no es de Rocío Aguilar, es el proyecto del gobierno de la República. Ajá, si fuera de Rocío Aguilar, usted no exonera las iglesias. Si el proyecto fuera mío. Sí, si fuera suyo. Sí, no las exoneraría, ¿no? Podría planteárselo al presidente, ya que le están cortando un montón de cosas, podría no exonerar. Yo que hablo de las iglesias. Sí, yo también hablé en general. Vamos a ver aquí el tema de la viabilidad también de esto. Usted dice hoy que van a grabar a las iglesias y le ha puesto que habrá un montón de gente que empezará a apoyarla también hoy en redes sociales. Hablemos de la propuesta de los sindicatos. A mí me parece interesante, yo no la he analizado a fondo, la leí por supuesto, para conversar con usted. Me parece que la mandaron con los mismos mensajeros que mandaron un informe el presidente Solís a la Asamblea Legislativa porque se le perdió la página de empleo público. No la encuentro por ningún lado en la propuesta de los sindicatos, doña Rocío. No, creo que no hay, lo que yo he logrado investigar, y le digo sinceramente, no me he sentado a revisar de cabeza, pero ¿qué es lo que tiene, por ejemplo, el tema de renta global? Está en el proyecto nuestro, el tema de precios de transferencia está en el proyecto nuestro, el tema de subcapitalización está en el proyecto nuestro. No consideramos viable pensar en rentas más altas para el sector corporativo, nos parece que eso no generaría ningún beneficio incremental y sí, más bien la posibilidad de perder oportunidades de inversión. Hubiera sido interesante efectivamente que plantean en la parte de empleo público, y estas de memoria de las que recuerdo, la famosa regla Tobin, o como se llame, ha sido, me parece, en algunas oportunidades discutido, no ha tenido viabilidad a nivel de la asamblea. No sé cuál otra tenía
Pero como un todo, la propuesta sindical no está tomada en cuenta en el borrador hoy. Bueno, pero hay partes, por ejemplo, regla fiscal, normas de capitalización, sí, que ya de por sí estaban consideradas, que no sería algo incremental. ¿Le preocupa que los sindicatos bloqueen? No pueden bloquear con votos, porque no votan en la comisión ni votan en la asamblea, pero tienen una innegable presión política, doña Rocío. Sí, digo, lo que pasa es que si empezamos a preocuparnos por eso, de no vamos a tener proyecto. Me parece que ese es un río que habrá que cruzar en su momento. Ya hubo en algún momento una manifestación de un día, precisamente en días pasados, cuando recién se iniciaba la discusión en esta legislatura, y me parece que ya hay temas que ellos estaban incorporando como deseables que están en la propuesta. Son las 3 de la tarde con 5 minutos. Yo soy un ciudadano común y corriente, muy preocupado, por cierto, por la situación fiscal de este país, y soy uno de los convencidos de que algo hay que hacer, aunque yo salga perjudicado en lo inmediato, porque entiendo que saldré más perjudicado si no hay reforma fiscal. Eso es. Ok, es decir, tengo que poner algo de mi parte. Todos deberíamos hacerlo. Porque si no, el tamaño de lo que tengo que poner es mucho más. Y en la medida que haya grupos que no estén aportando, el resto va a tener que aportar más. Claro. Entonces, lo importante es lograr que cada uno de esos grupos, dentro de sus posibilidades, pueda efectivamente colaborar para que haya un proyecto lo más equilibrado posible y que contribuya de la manera más eficiente a evitar la crisis que se nos avecina, de no tomar las decisiones, sino tomarlas oportunamente. Hice esta aclaración porque le dije, soy uno de los convencidos. Sin embargo, el hígado me explota, doña Rocío, cuando yo digo, estoy convencido, tengo que poner de mi parte, sí. Y entonces hoy a las 11 pongo Noticia Monumental y escucho la pensión del presidente saliente del Poder Judicial. Y era que a todos 8.500.000. Pero usted vio lo que le sucedió a esa pensión gracias al proyecto que se aprobó en este año, precisamente. Se le bajó a la mitad. A la mitad. Imagínese si los diputados no hubieran tomado este año esa decisión. Estaríamos con la pensión de 8 millones y no la de 4 millones. Que alguien dirá, mire, sigue siendo además una pensión muy por encima de la que el resto de los mortales tenemos la posibilidad de recibir. Sí, sigue siendo, pero ya vamos en la materia de pensiones avanzando, y yo aspiraría a que este país pueda en el mediano plazo terminar con un único sistema de pensiones y no con estos múltiples, islas que tenemos y que ha tomado décadas ir ordenando. Claro, porque aquí le voy a reconocer algo y también voy a reclamar algo a usted, porque usted no fue la que la hizo. Pero efectivamente la pensión aprobada, don Carlos Chinchilla, es de 8.500.000. Sin embargo, gracias a la legislación, esa pensión en efectivo, o sea, en neto, va a terminar en 4.017.000 colones. Okay. La mitad de lo que iba a llevarse don Carlos. Sin embargo, cuando doña Rocío dice es superior al resto de los mortales, es que el resto de los mortales que cotizamos a la caja tenemos un límite máximo, aunque ganemos, yo puedo ganar 30 millones al mes y cotizar sobre los 30 millones, que mi pensión sigue siendo el máximo 1.600.000 porque dichosamente colones. Este país cuenta con un primer pilar solidario que ha permitido que la población tenga acceso a una pensión, y que básicamente lo que se ha venido construyendo, veámoslo por el lado de lo positivo, no de esos regímenes. Bueno, claro que sí, por supuesto. Es el segundo pilar, que es la pensión complementaria, que viene precisamente a ser ahí sí, su ahorro, su contribución, sus 30 millones de colones mensuales que me acaba usted de reconocer. Y si todavía quiero más, hay que ver la declaración. No, el tema es que logramos ese segundo pilar que viene a complementar. Yo estoy de acuerdo, doña Rocío. Y ese Randall ilusorio que gana 30 millones, también podría abrirse un plan voluntario para tener su pensión alta. Y nos queda un gran trecho que recorrer en materia de pensiones. No hemos terminado, pero sí me parece, fue una decisión valiente la que, ojalá, que ahí viene un reto importante. Recuerde que aquí hay un amparo
presentado contra ese proyecto y que esperamos que la sala no vaya a echar atrás el gran esfuerzo, porque entonces, al caso particular que usted está tocando, ya no estaríamos hablando de 4 millones, sino un monto superior. De 8,5 millones, doña Rocío. Por eso le decía, me parece que fue un paso valiente la reforma de las pensiones del Poder Judicial. Pero lo valiente pero no es suficiente. No es suficiente, y lo valiente que sigue es que lo sostenga la sala. Aún con la... Sí, sobre todo cuando se afectan ellos mismos. Bueno, ¿cómo se llama? Que lo sostenga la sala. Aquí el detalle es, el régimen de pensiones del Poder Judicial, le pregunto en su criterio, ¿sigue siendo abusivo después de la reforma? Vamos a ver, se logró un mayor nivel de equilibrio que el que tenía. Randa, lo que pasa es que nosotros tenemos años de estar generando todos estos privilegios. No solo en eso, lo hemos visto. No, ya voy a hablar de más, pero vea hoy, por ejemplo, no sé, el tema de la caja y los salarios de los médicos y lo que ha sucedido cada vez que hay una huelga. Tenemos años. Hoy todo el precio o la factura de todos esos beneficios extra que hemos generado se nos está revirtiendo en contra. Devolver eso hacia una posición más razonable nos va a tomar tiempo, porque implica tocar una serie de leyes, una serie de privilegios para que efectivamente el país pueda ir por una senda de consolidación. Claro, eso es lo que pasa con el hígado, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, mira qué bien, se le bajó la mitad de la pensión a don Carlos, pero sigue siendo, a mi criterio, el régimen del Poder Judicial abusivo, en el sentido de que tiene un techo muchísimo mayor que el de cualquier resto de los mortales, y el régimen del Magisterio Nacional, que es el otro que no tiene techo. Mire, peor que eso, además tenemos la famosa norma que todavía a algunos les aplica, y es que lo que le suceda al salario le pasa a la pensión. Sí. Que son esos ajustes, porque el famoso, que es una especie de enganche. Entonces, si hoy al salario le genero, por ejemplo, prohibición, yo tengo que pagarle prohibición en la pensión. Eso no es razonable. Pero no solo es razonable, no es razonable, es ridículo. Bueno, pero eso se ha generado en este país por años. Claro, ¿verdad? Igual que la nota que sacó hoy La Nación, tiene razón usted, ¿verdad? El salario de los médicos, igual que los salarios del ICT. Correcto. Y usted se encuentra en el del sector descentralizado un mayor nivel de, voy a usar la palabra, abuso. ¿Y el avión, doña Rocío, que tanto ruido generó? Yo no conocía del avión tampoco. ¿A usted qué le parece eso? Bueno, sabe, lo se está defendiendo más en tema de la necesidad de una lucha frontal contra el narcotráfico. Yo no podría valorar si era ese el nivel de inversión necesario o tenía que ser mayor o menor. Bueno, para lo que le corresponde. Efectivamente, me parece que habrá que también tomar decisiones de inversión en seguridad en general, que no podemos simplemente cerrar los ojos y decir no vamos a invertir en seguridad cuando tenemos el nivel de problema que hoy día está representando el narcotráfico. Se nos puede ir la gallina de los huevos de oro, que es justamente el turismo que en el último que esta informe, semana, y esta semana lo que hemos visto. Sí. En los últimos 2 días, 2 turistas asesinadas. Sí. Sin embargo, en lo que le corresponde, doña Rocío, ¿le ha generado ruido el tema del avión? No, hasta este momento. No. Hasta este momento. Dichosa, porque digo, en el Restauración Nacional fue muy fuerte, por ejemplo, Jonathan Prendas, con el tema del avión, que el avión ya, que es tema viejo, voy a decirlo sinceramente, porque ya la prensa sabía del avión desde diciembre. Era producto del impuesto a las sociedades anónimas que solo se puede gastar en eso, y costó la mitad de lo que se iba a costar. Forma parte de esas decisiones que tomamos de destinos específicos. Claro, pero es que yo lo que quería, por donde quería navegar, es que si es algo que pudo haberse un refrito con el fin de afectar la negociación del tema fiscal. Eso ahí quería llegar, doña Rocío, porque en el tema del avión queda claro, no es para que viaje la gente, no tiene asientos, es un radar y Estados Unidos puso la mitad, pero bueno, yo soy a veces muy malicioso y eso me genera preocupación de que sea un refrito para afectar el tema de la negociación fiscal. Otro tema que genera ruido y que quisiera preguntarle, el ministro de Educación agarra 15,000 millones que sobran del MEP y se los pasa a las universidades.
Entonces, ¿cómo que le sobraban 15.000 millones al MEP? Entonces vamos a incrementar a las universidades, que había sido un tema enormemente discutido. Así es. Tomando más riesgo de que usted, de rozarla con otro compañero de gabinete. Vamos a ver, en el caso de Hacienda, la decisión de Hacienda fue muy clara para todos los ministerios y así se ve en el presupuesto de este año. Los presupuestos no tienen crecimiento y eso fue un compromiso y es algo con lo que vamos a cumplir. Hablo de los presupuestos de los ministerios, no puedo decir que la deuda no tiene crecimiento y que no vamos a los intereses, exceptuando intereses, pensiones, intereses y pensiones, me falta algo, sí, el servicio de deuda, digamos, los presupuestos no crecen. Entonces, desde el punto de vista de Hacienda, nosotros le dijimos a los diferentes ministros, no va a crecer el presupuesto. El responsable, en el caso de las decisiones que se tomen en materia de educación, es el ministro de Educación y él le corresponderá rendir cuentas sobre la materia. A usted lo que le preocupaba era que no creciera. Desde el punto de vista de Hacienda, los presupuestos no van a crecer. Habrá que ver cuáles sean las decisiones a lo interno que se tomaron para poder efectuar esa transferencia, pero en eso yo pedí efectivamente, en especial al presidente, que no se iba a modificar el límite presupuestario de ningún ministerio en aras de atender demandas X o Y. ¿Usted no le preguntaron nada de eso del FES? No es que no me preguntaron, yo dije el presupuesto de educación no va a crecer y si el ministro de Educación considera que era necesario reacomodarlo, es una responsabilidad del ministro de Educación, como la mía es, el presupuesto no crece. Es que también ahí soy muy malicioso, porque se firmó un viernes en la noche y algunas otras cosas. Hoy hay un informe de la Contraloría General respecto a la facturación electrónica, y entonces yo conozco, hoy me dolió esa publicación de la Contraloría, porque yo conozco un montón de profesionales amigos que han corrido como locos para ponerse en regla con la factura digital. Sí. Y resulta que solo el 45% de los profesionales ¿Y cómo se llama? Yo creo que eso es un poco de lo que sucede muchas veces con nuestros contribuyentes, ¿verdad? Que esperan a que efectivamente, a ver si era cierto que la factura iba a operar. En este momento ya se han hecho una serie de prevenciones a una cantidad importante, no recuerdo si eran 60,000 prevenciones o cuántas en general, para que la gente se ponga a derecho, porque si no va a sufrir las consecuencias de no hacerlo. Nosotros, por supuesto, seguimos de manera, como dicen, de manera intensa, haciendo las prevenciones, los llamados y lamentablemente pues habrá que cobrarle las multas y los intereses respectivos a aquellas personas que no se hayan puesto a derecho. Bueno, recaudamos más, porque hay más multa. Sí, pero no debería ser ese sistema, porque eso implica más costos. O sea, debería el sistema efectivamente generar un riesgo de incumplimiento por sí, no porque vaya a cobrarle la multa. No, Rocío, discúlpame que me devuelva el tema anterior, pero es que me quedó dando vueltas en la cabeza. El anterior es el FES. Yo sé que le toca al ministro de Educación, pero ¿cuál es la institución que ve el tema, no del tamaño del gasto, sino de la eficacia del gasto? O sea, que sea eficaz, porque es que yo entiendo que fue decisión del ministro de Educación. Usted lo que le dijo al ministro, el presupuesto en educación no crece, a ver cómo lo acomoda adentro, pero no me crezca. Bueno, un poco más, ¿cómo se llama? Seguro lo dijo más bonito, pero digamos, la estoy parafraseando, señor. Si usted le dijo a don Edgar y a todos los ministros no crezca. Nosotros me parece que seguimos con retos importantes en materia de presupuesto, que tiene que ver efectivamente con la eficacia del gasto, que es nuestro famoso reto de presupuesto por resultados. Reto que además hay que complementar con que el Ministerio de Hacienda únicamente y la Asamblea únicamente tienen control, para usar esa palabra, sobre una tercera parte del gasto. Recuerde que buena parte del presupuesto del Estado está por fuera. Pero ahí hay un reto y yo lo he de reconocer, que sobre la parte de presupuesto por resultados y de evaluación, si bien el país tiene ya varios años de demandar un cambio en eso, no se ha logrado una correcta consolidación que nos haga llegar, por ejemplo, a determinar, pongo yo el ejemplo clásico,
¿Debería ser el Ministerio de Educación el que se encarga de alimentar o debería eso ser una actividad que pueda desarrollar un tercero y que se encargue el Ministerio de la Educación? ¿Cuánto le está costando al Ministerio? ¿Cuánto podría ser el beneficio de hacerlo de manera diferente? Y me parece que ahí hay un reto realmente de evaluación del costo de nuestros servicios, de cuáles deberían ser los servicios, cómo prestarlos para que sea mucho más eficiente el gasto, que es un reclamo importante. Acabamos de recibir, y está el borrador de un estudio que se le encargó al Banco Mundial, que básicamente enfoca el tema de la eficiencia en el gasto y que en los próximos días, por supuesto, deberá hacerse público y empezar a ver por cuál de todos los campos y en qué orden vamos a entrar a su evaluación. Esto me ha planteado una duda existencial realmente, y es, usted le advierte a los ministros, insisto, no crezcan en presupuesto, acomoden, pero no crezcan. Ok. ¿Quién es, le pregunto desde la ignorancia, quién es el que ha dado luz verde a los ministros, en este caso al de Educación, para que diga, agarro 15,000 millones del MEP, se los paso a las universidades? ¿Quién? Hacienda no participa. Me parece, Hacienda lo que define es el monto. El monto global del presupuesto. El monto del presupuesto, y en ese caso, el ministro de Educación, evaluando lo que era su presupuesto, me imagino, pues toma la decisión de avanzar en la negociación con el FES. O sea, Hacienda no llega a decir, a ver, ¿qué está haciendo con eso? Eso no pasa. Hacienda puede llegar, a ver, ¿qué está haciendo con eso? Y entonces el ministro de Educación, que es el rector en la materia, tomar la decisión de efectivamente avanzar en esa dirección, que es, voy a decirlo de esta forma, el resorte del ministro de Educación. En el caso nuestro, lo que hacemos es definirles el monto, el tema de cómo invierte, digamos, las instituciones, cuánto van a destinar a un programa o a otro, pues cabe fundamentalmente la responsabilidad. En este caso, Hacienda no llegó a decirle, a ver, ¿dónde está pasando esta plata? Aquí no llegó a hacer eso. Sí dijo, a ver, tal vez usando esas palabras parecidas. ¿Y el ministro dijo, vamos a seguir en esta negociación, cabe dentro de las potestades del MEP. ¿Y Hacienda qué hizo con eso? Hacienda dijo, se queda el presupuesto como está, y entonces... Y usted lo define, es decisión suya. Así es. Otro que tiene frenado el presupuesto soy yo, porque no hice ninguna pausa comercial, 3:21. Vamos a la pausa comercial, pausa comercial, y regresamos. Es decir, vamos a hacer solo una en todo el programa, y regresamos con doña Rocío Aguilar. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. De la tarde con 25 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Está con nosotros la ministra de Hacienda, doña Rocío Aguilar. Doña Rocío, nos quedan 3 minutos de programa nada más. Quisiera preguntarle qué podemos esperar los costarricenses del presupuesto 2019. Sobre el presupuesto del 2019, el compromiso nuestro de que el presupuesto de los ministerios no crece, se cumple, a pesar de que se está presupuestando el pago del punto 66, creo que es, a la Caja Costarricense del Seguro Social, que el año pasado no se presupuestó, que no se presupuestó en el 2018. Okay. Eso efectivamente así se hizo ver en la exposición de motivos, y nosotros, a pesar de que el presupuesto no crece, estamos haciendo se estaría presupuestando, que es básicamente la cuota que como Estado, el Estado contribuye en materia de pensiones. Los rubros que estarán creciendo básicamente, entonces, sería el tema de servicio de la deuda, y va a ser un crecimiento importante por 2 razones. Uno, por lo que haya crecido la deuda, pero fundamentalmente se va a observar un pico muy grande porque en el año 2018, que es un poco el tema que nos ocupó buena parte del programa,
no se estaba considerando todos los vencimientos, entonces se va a ver un pico enorme. Luego estará en materia de pensiones, que es algo que tampoco se puede dejar de presupuestar, que es lo que estaría creciendo. En términos totales, Ajá. aumenta. Claro que va a aumentar, fundamentalmente por servicio de la deuda. ¿Tiene idea de cuánto aumenta? Va a ser un crecimiento importante. ¿Superior al 10%? Superior al 10%. Excluido el servicio de la deuda solo por pensiones y los otros rubros que no se pueden dejar de presupuestar, puede ser una cifra cercana al 5%, pero al momento de incluir todo el servicio de la deuda, el crecimiento va a ser de 2 dígitos. ¿Superior al 20%? No. No, Okay. Espero que Entonces, no. el gobierno presentará un presupuesto ordinario 2019 en términos totales con un aumento superior al 10% debido al servicio de la deuda. Correcto, fundamentalmente, pero no solo por el servicio de deuda de este año, sino porque como en el año 2018 se presupuestó una reducción del 13.7%, entonces al comparar 2018 con 2019 se va a observar un crecimiento importante. Doña Rocío, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. La invito mañana a escuchar el programa. Mañana haremos un balance de los primeros 100 días de la administración de Carlos Alvarado. Estará con nosotros la Unión de Cámaras y la Cámara de Industrias. Muy bien. A hablarnos qué les ha parecido estos primeros 100 días del gobierno. Yo le planteé hoy a doña Rocío qué canción quería escuchar. Me dijo, Randall, no tengo canción hoy, no venía lista, y entonces me hizo el honor de darme la canción a mí, que le agradezco mucho. Es poco común que me la diga a mí. Así es que Juan Gabriel despide Matices esta tarde. Hasta luego. Calle de la mano platicando